lectores de AF Medios, agradecemos el favor de su atención esta noche de Focus en este histórico 11 de septiembre del 2024 y como siempre me da muchísimo gusto poder platicar y saludar a Rubén. ¿Cómo está, Rubén? Muy bien, muchas gracias, Saúl, como siempre. Qué cosas, ¿no? Si pudiéramos comenzar o parafrasear a Augusto Monterroso, diríamos que nos despertamos en la mañana y el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no? Allí estaba, vivito, coleando, fresco. Más fuerte. Más fuerte. ¿Qué cosas se dieron en esta madrugada, la noche de ayer, el día de ayer, la noche de ayer y en la madrugada de hoy, e incluso hoy por la tarde en el Congreso del Estado de Colima? ¿Cómo viste todo este proceso de aprobación de la reforma judicial? Son tantas cosas que yo creo que se necesitaría un oficio de cronista para poder retratar todo lo que se vivió en estas horas. Fue algo muy significativo que algunos ex luchadores sociales por la democracia, desde la oposición, en este momento actuaron con la soberbia de la aplanadora, ¿no? del voto mayoritario, despreciando las voces disidentes, ¿no? que ese es uno de los grandes errores del poder en México. Y lo han cometido, bueno, creo que lo han cometido todos los partidos, el desprecio a las opiniones minoritarias, ¿verdad? Siendo que las opiniones minoritarias enriquecen la vida pública y por algo fueron incorporadas a la administración de los asuntos públicos. Ese fue uno de los grandes argumentos de don Jesús Reyes Heroles cuando promovió la reforma política en el periodo de López Portillo, habrá que reconocerlo, que decía, no podemos asfixiarnos en nuestras propias opiniones, tenemos que oxigenar la vida pública con las opiniones de los demás. Y precisamente por eso se incorporaron los diputados llamados plurinominales, los diputados de... Para el contrapeso, exacto, ¿no? de representación proporcional. Precisamente para que esas voces disidentes enriquecieran las deliberaciones, enriquecieran las leyes, enriquecieran el sentido de lo público en México. Pero ahora se olvidó eso, se menospreció a las voces disidentes, opositoras, se prosiguió con el guión de la reforma anunciada. Y ahora, curiosamente, la reforma vino a descansar, a reposar, a ser viable en manos de uno de los políticos o de una familia de políticos bastante controvertidos, bastante dignos de ser discutidos. Señalados, ¿no? Señalados. Bueno, han sido señalados de muchas cosas horribles, entre ellas de protección a pederastas, que fue uno de los libros que publicó Lidia Cacho, no sé si lo recuerdas, sí, claro. periodista. Pero bueno, a esta familia... Los lavado Yunes, de dinero. Lavado de dinero. A esta familia, los Yunes, en ellos reposó la aprobación de la reforma. Digo, no valieron tantos meses de discusión, foros, argumentos a favor, argumentos en contra, deliberaciones, doctrinas, propuestas, contrapropuestas. A final de cuentas, toda la reforma descansó en el voto de la familia Yunes. Digo la familia Yunes porque el papá llegó en la mañana, sí, diciendo que era suplente de su hijo, imagínate nada más. Y su hijo que estaba muy enfermo, a la mera hora el papá estuvo a punto del paroxismo, de una crisis nerviosa terrible. Sí, se le notaba desencajado, perdido, las manos su mirada temblorosas, perdida, ¿no? De tantas acusaciones de traidor que le dijeron, que yo creo que le pesaron. Y el señor pues ya está grande, pues. Entonces el hijo, milagrosamente, como Lázaro, se levantó del lecho de hospital donde decían que estaba, y fue trajeadito y todo, y sin siquiera ningún collarín, decían que estaba malo de espalda, llegó a la discusión de la reforma, sustituyó al papá, solo para decir que pues él estaba de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, y eso le daba el voto decisivo a la fracción de Morena en el Senado para poder aprobar las reformas. Entonces todo esto descansó en esta familia, en este apellido Yunes. Me decía un amigo hace rato, creo que tiene mucha razón, que ahora podemos llamar a esta reforma la reforma Yunes. ¿Sí? Porque en ellos descansó la aprobación de esta reforma, y no deja de ser paradójico que haya descansado en una familia muy controvertida, que siempre fue anti-Morena, anti-izquierda. Es una familia que estuvo vinculada siempre al poder. Algunos son priistas, otros como estos son panistas. Bueno, recordarás diversos videos y diversas declaraciones de Miguel Ángel Yunes Linares, el padre, en contra de Andrés Manuel López Obrador, señalando que era... Muy agresivas, además. Que era un flojo, que era alguien que no servía, que
que no se iba a doblegar ante él, que tenía muchísimas herramientas legales, jurídicas para poder defenderse de todos los embates en contra de él. Incluso Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo, en julio pasado acababa de decir que él nunca iba a ser trofeo de Morena, que él nunca se iba a doblegar ante el poder y velos, ¿no? Cae más pronto un hablador que un cojo, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva a recuperar aquella frase muy famosa: la política crea extrañas alianzas, ¿verdad? Y ahora, te digo, todo este debate, toda esta parafernalia, esta discusión, esta desazón que rodeó la reforma del Poder Judicial descansó en los Yunes. Entonces, la reforma Yunes. Sí, vaya en qué figura, sobre todo por los señalamientos que ya señalas, y que tienen muchísimos argumentos públicos ya, esa familia. Sobre todo, incluso los de más peso, con lo que publicó Lidia Cacho en su momento, ¿no? Defensor o protector de Kamel Nasif, incluso de una red de pederastia, por ahí lo habían señalado en esa publicación. Y mira en qué figura va a caer esta reforma, que por supuesto que la historia lo va a recordar, y va a recordar más, parece que tiene más peso en este momento los reclamos y los señalamientos de esta familia, ¿no? Sí, vaya, y bueno, esto sin duda va a ser marcado por la historia. Estas 24 horas, del día de ayer a hoy, van a ser muy recordadas históricamente, así como hoy recordamos otros momentos históricos y legislativos importantes. Este va a ser un momento que va a ser recordado. No precisamente va a ser recordado de forma elocuente ni de forma grata. Es una reforma que no resuelve los problemas del Poder Judicial, que ya lo hemos comentado aquí muchas veces en este programa, sino que al contrario los puede agravar los problemas del Poder Judicial. Y además es una reforma que nadie estaba solicitando, que fue parte de una agenda personal del presidente, que se impuso a este afán de controlar un poder. Más que una reforma, es un afán de control del Poder Judicial. Y bueno, ahorita ya se abrió la puerta a esto. Esto indica que hay analistas que dicen que este día murió la República. Yo no quisiera ser tan dramático, pero no deja de ser significativo que, bueno, el Poder Ejecutivo está en manos de un partido y en manos de un movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador en este momento. El Poder Legislativo está en manos de ese mismo movimiento. Tanto la Cámara de Diputados y ahora la Cámara de Senadores, como ya lo vimos, están en manos de ese movimiento. Y ahora el Poder Judicial, mediante la ruta de las elecciones, de unas elecciones a modo en un momento en el que este movimiento tiene un control electoral casi absoluto, bueno, pues ahora el Poder Judicial va a estar en manos de este movimiento también. Entonces, habrá que preguntarse, ¿sigue existiendo la República? Lo que sí, me parece que sí podríamos decirlo, Rubén, es que en los hechos se anuló hoy la división de poderes, ¿no? Así es. Y la división de poderes implica necesariamente la vinculación con la idea de república, La democracia. Y de la democracia en sí, que son los valores occidentales, ¿no? Soberanía popular, democracia, federalismo. Entonces, si no existe como tal esta división de poderes, o es una división de poderes simulada, controlada por un mismo movimiento político, bueno, eso indica que la república ya no existe como tal, o como la habíamos concebido los mexicanos. Y estamos regresando, no quiere decir esto que sea único en el país, ya ha pasado, ¿no? O sea, en algún momento el Partido Revolucionario Institucional, encabezado por el presidencialismo mexicano, que era un presidencialismo sexenal sin límites, nada más sujeto a la renovación Pero que sexenal. permitió el avance de alguna manera de... Pero fue una etapa, ¿no? Fue una etapa de la vida política, digamos, predemocrática y prerepublicana. Y el PRI dominaba casi todas las instancias de la vida pública del país y tenía una gran injerencia en los tres poderes y en todos los estados del país. Claro. Bueno, ahora estamos regresando a ese modelo, nada más que muchas décadas después de cuando habíamos creído que habíamos transitado. Que se había dejado atrás, ¿no? Que eso ya había quedado en el pasado, que le había servido al país en su momento, ahora ya no. Ahora ya había unas elecciones competitivas, había república, había idea de división de poderes, había una noción de equilibrio, de autocontención del poder. Y ahora ya regresamos de golpe 40 años o 50 años atrás, ¿no? Parece que está más vigente ahora más que nunca esa frase de ¿qué horas son?
las que usted diga, señor presidente, ¿no? Y esto me hace recordar, Esaú, no sé si alguna vez leíste un ensayo de Carlos Fuentes, Tiempo Mexicano, Sí, que claro. fue muy famoso. Cuando yo estaba joven era muy famoso. Tú eres más joven que yo, pero te ha de haber tocado también algo de la época de Carlos Fuentes, de Tiempo Mexicano. Y él decía, es muy curioso que hay naciones como la inglesa o otras naciones europeas que su tiempo es lineal, ¿no? Lo que ellos superaron, ya lo superaron y siguen a otras cosas. Y sin embargo, la historia de México no es lineal, es circular. Es circular Es un totalmente, es un tiempo propio de México que siempre regresamos a lo mismo. Si ya pasó la guerrilla en los años 60, 30 años después volvió a la guerrilla, ¿no? Los 94, ¿no? Sí, volvió a la guerrilla otra vez. O sea, lo que creíamos superado sigue vigente. Las luchas estudiantiles superadas en el pasado, la matanza estudiantil, volvimos a matar jóvenes en estos años. Ayotzinapa, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí, no? Es algo que nunca debió haber vuelto a pasar. Ya teníamos esa experiencia dramática, ¿no? Claro. Y ahorita ya regresó el presidencialismo en su versión más dura, ya regresó el partido de Estado en su versión más dura, y ya regresó el modelo de dirigencia única, sin importar la división de poderes, sin importar la democracia, sin importar nada. Y ahora este golpe al Poder Judicial pues puede marcar el fin de esa etapa. Muy temprano, en la mañana, 6:30 de la mañana, la presidenta electa Claudia Sheinbaum emitió un tuit, un X ahora, señalando su felicidad por la aprobación de la reforma. Felicitaba a los senadores por haber aprobado esta reforma. ¿Llegará Claudia como una presidenta omnipotente? Tiene el control de las Fuerzas Armadas, por supuesto, será la comandante. Tiene el control de la Cámara Baja, de la Cámara Alta, y ahora parece que también tendrá el poder del Poder Judicial, el control del Poder Judicial. El poder del Ejército también, el poder de las Fuerzas Armadas, como todo presidente presidencialista, ¿no? Yo creo que va a ser una presidenta con un gran poder aparente, pero cuando hay mucha concentración de poder también hay una gran debilidad esa, precisamente porque no hay diques, no hay formas de control de las expresiones disidentes, no hay diálogo con las fuerzas políticas, hay un liderazgo que puede convertirse en un liderazgo transeccional, que es el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que puede funcionar que va a depender de él. Si él se quiere retirar y mantener una visión de respeto, qué bueno, pero la verdad es que si no lo hace puede generar muchas crisis políticas en el nuevo gobierno, y bastaría con que de repente hiciera un señalamiento a favor o en contra para generar un problema político grave a la nueva presidenta, ¿no? Y habrá que recordar que ya está impulsando a su hijo, ¿no? A su hijo, que todo el mundo lo está manejando ya ahorita. Andy, ¿no? Sí, Andrés. Andrés, sí, Andy, precisamente para que sea secretario general de Morena. Hay muchas voces que ya lo están señalando ahí. Sí, lo están señalando y lo están manejando como el proyecto de Andrés Manuel para el 2030, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te indica que ese gran poder aparente que tiene la próxima presidenta, pues puede ser un poder muy resbaladizo, ¿no? Pero también concentrar tanto el poder, Rubén, implica, pues por supuesto, una gran responsabilidad, y toda la responsabilidad misma de todas las decisiones pues van a recaer sobre una sola persona. No se van a poder repartir las culpas de lo que sucede en el país. No hay diques, ¿no? Y todo lo bueno y lo malo va a caer hacia el poder presidencial, como era antes, ¿no? Claro. Por eso, precisamente, cuando hubo represiones en México, el presidente tenía que asumir la responsabilidad de la represión, no podía eludirla, pues. A pesar de que a veces, o a lo mejor no hubiera tenido una participación directa, pues tenía que asumirla, ¿no? Exacto. Si había secuestros de empresarios importantes, el presidente tenía que asumir la responsabilidad. Vaya, uno de los momentos en los que ya no estaba el presidencialismo como tal, pero había presidentes fuertes, como Carlos Salinas, si recordarás, una vez hubo un atentado, un enfrentamiento entre grupos criminales, y en el enfrentamiento mataron al cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara. En Guadalajara, ¿no? Bueno, la culpa fue del presidente. El presidente tuvo que responderle a la clerecía, tuvo que responder a las presiones del Vaticano y a responder a las presiones del catolicismo mexicano por esclarecer ese crimen, ¿no? Y
Digo, de alguna forma lo intentó, apresaron al Chapo Guzmán, fue la primera vez que lo apresaron, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vaya, eso te indica toda la capacidad de la gran responsabilidad que recae en una figura presidencial cuando se tiene tanto poder. Vaya, los cientos de diputados a favor de ella no van a hacer ningún dique para contener. No. Sus funcionarios tampoco van a servir como Prácticamente dique. aprueban todo sin chistar, sin leer, sin nada. No son un dique. Gritan, dan sombrerazos, hacen muchas cosas, pueden llegar a expresiones violentas, pero nada más. Pero no son un dique político porque nadie los ve como una figura de mediación necesaria en un conflicto político. Se van a ir directamente con la que manda. No le van a hacer caso a los demás, ¿no? ¿Para qué tratar con los colaboradores si puedes tratar directamente con el poder, verdad? Claro, pero ¿sabes qué, Rubén? Yo apelo a que dentro de toda esta acumulación de poder que tiene ya el movimiento, la 4T, Morena, sus aliados PBM, el PT, yo apelo a que tengamos, porque es lo que necesitamos, una mayoría responsable, que se antoja muy difícil, como estamos viendo las cosas, que sean tan responsables, simplemente están siguiendo órdenes. Pero también se necesita una oposición muy responsable, que tenga argumentos, que pueda refundarse la oposición quizá, o sea, los partidos que están en la oposición, poner plena conciencia en lo que sucedió, por qué llegaron ahí, por qué están ahí, por qué tuvieron el castigo de la población y por qué, y cuáles son los argumentos para poder ser una oposición responsable, ¿no? Pues sí, por desgracia va a ser un trabajo muy difícil. Tienen que tener una gran calidad intelectual y política los opositores y digo, hasta el momento no se le ve. Mira, en la previa a la votación muchos teníamos duda de que los priistas se fueran a mantener en la posición de votar en contra. Incluso muchos pensaban que esos votos a favor iban a salir de MC. Del PAN también se pensaba que algunos podrían salir, pero se mantuvieron, excepto la familia Yunes, ¿no? No, y el PRI se mantuvo, ¿no? Digo, curiosamente, hasta Lito, que no es un personaje muy elocuente ni muy digno de imitar, ni de muchas alturas de tipo político y moral, se mantuvo. Digo, el PRI logró mantenerse, pese a todas las presiones, íntegro, diciendo no a la reforma. Y eso indica un actuar coherente como oposición, ¿verdad? De hecho, se dice, vi una columna de Héctor de Mauleón, que inclusive se había presionado mucho a la senadora de Colima, Meli Romero, y que se mantuvo, a pesar de todo, en sus argumentos en contra de la reforma judicial, lo cual es muy elocuente. Y otra cosa que vi, Esaú, que también me llamó mucho la atención, fue que hubo una gran prisa de los congresos locales para refrendar el Senado. Habrá que explicar que una reforma constitucional tiene que pasar por las dos cámaras federales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que fue lo que se logró al final con el voto de Yunes en la Cámara de Senadores. Sí. Pero después de eso, ese proyecto tiene que pasar para ser aprobado por la mayoría de los congresos estatales. Cuando menos 17. Lo cual no es difícil para Morena porque tienen esos 17 congresos. Sí, tienen 20 y tantos congresos, ¿no? Pero aquí lo curioso es de que esas aprobaciones constitucionales siempre eran pausadas. Siempre duraban un mes, 2 meses. Sí, incluso hoy fue una sesión extraordinaria. Y ahorita, aquí se está haciendo, pero fue en la madrugada la votación del Senado y ya en las primeras horas. Sí, comenzaron Veracruz, Oaxaca, Puebla. Colima hoy mismo discutió, vaya, parece que hay una prisa por aprobar las reformas, lo cual eso indica otro grave problema del país, que en realidad no somos federalismo. Claro. No estamos viviendo en un federalismo real. Esta aprobación automática de las leyes federales, de la reforma constitucional federal, indica pues que hay una subordinación integral a la voluntad presidencial, entonces no hay un espacio federalista. Pero además llama mucho la atención en esto que señala Rubén por la mañana, Guadalupe Tadei, titular del Instituto Nacional Electoral, señalaba, ya nos estamos preparando para lo que implica la elección de magistrados, jueces y ministros. Rapidísimo, ¿eh? Todavía no pasaba, todavía no era aprobada ni por los 17 congresos locales, estatales,
y la titular del INE ya estaba dando por hecho, que Ya, por supuesto se va a lograr. nosotros lo pensábamos y sabíamos que podía suceder, pero como institución, como la titular de una Espérate institución, tantito, tienes ¿no? que esperar a que suceda para entonces, Claro, espérate porque además, después de pasar por ser aprobado por los 17 congresos, dice la reforma que una semana después es cuando el INE tiene que comenzar ese proceso, ¿no? Y ella hoy en la mañana ya estaba diciendo, ya estamos trabajando en eso. Sí, mira, qué rápido, qué celeridad, Wow. qué eficiencia. Entonces, bueno, eso te indica mucho de la personalidad de esta funcionaria pública, que no respeta los tiempos constitucionales establecidos y que ya da por hecho la voluntad presidencial para la reforma, lo cual me parece pues un grave error de ella. Me parece que es una falta de respeto a la institución. Pero bueno, peores cosas hemos visto en los últimos meses. Por cierto, aquí en Colima hubo enfrentamientos En el Congreso. en el afuera. Congreso Estatal, quizás hayan otros congresos. Sí, ya hubo en Yucatán y también en Puebla. Y me llamó mucho la atención, Esaú, que vi unas escenas precisamente en AF Medios de la manifestación de las personas que estaban en contra de la reforma y fueron reprimidas en la parte exterior del Congreso. Y vi unos policías Macanas. con las macanas golpeando, pero golpeando en serio a las personas que estaban ahí protestando. Que yo digo que las personas también estaban haciendo actos violentos, bueno, no lo estoy defendiendo, ¿no? Pero me llama mucho la atención que pongas a policías a golpear a ciudadanos. Sí, fue un enfrentamiento literal. O sea, golpeándolos con una macana. Digo, ahí están las escenas. Digo, ¿había necesidad de eso en Colima? Ah, y adentro del Congreso estaban todos los a favor de la reforma. Eso sí los dejaron Eso pasar. sí los dejaron pasar desde temprano, ¿no? Para que le echaran abucheos a quienes votaran que no y porras a los que votaran que sí. ¿Cómo da vueltas la historia, Rubén, no? Digo, eso sí. Yo digo, Esaú, ¿valía la pena eso? Ya tienen el poder. Tienen mayoría, tienen el poder, tienen el control. ¿No podían haber hecho algo un poquito más elegante sin golpear a la gente? Sin abuchear a los que Incluso votaran en sin contra. llevar, Los que podían votar en contra son 5 en Colima. Digo, podrían haber más, pero pues hay unos que se sumaron. Nuestro amigo el diputado Huelva se sumó feliz de la vida, cosa que ha sido una costumbre. Entró como diputado del PRI, después hizo del MC, ahora ya se unió a Morena, no sé qué Claro. cosa está haciendo. Bueno, cada quien tendrá sus niveles de congruencia en la vida política. Pero había muchos que se iban a sumar alegremente a esa votación. ¿Para qué abuchear a los 5 que iban a votar en contra? ¿Y para qué reprimir a la gente que llegó a manifestarse? Sí, estaba cantada la votación, estaba pues, prácticamente decidido, no era necesario esta muestra de poder, esta muestra de control, ¿no? De represión, ¿no? Yo creo que era innecesario. Creo que es un error mandar a policías a reprimir a la sociedad colimense. No debe pasar eso. Y esto también forma parte ya de la historia. Sí, claro, hoy, 11 de septiembre, seguramente lo vamos a recordar por mucho tiempo. Y me parece que en 2 años bueno, el siguiente año ya vamos a ver en qué consistía y cuáles son los errores y qué es lo que vamos a terminar de analizar y quizá lamentar en algún aspecto por Así esta es. reforma. Se tiene que votar el 2025 y se tiene que votar en el 2027. 2,000 cargos, 2,000 puestos se van a tener que elegir, Rubén, en el 2025, 2027, se van a renovar cada 2 años. ¿Cómo ves esto? Bueno, pues yo la verdad estoy asustado de la perspectiva electoral que tenemos. Digo, si los ciudadanos a veces no reconocemos a nuestro diputado local y a nuestro diputado federal, no lo reconocemos, los mexicanos votamos por moda. O sea, si está ahorita de moda votar por Morena, votamos por Morena. Históricamente se sabe que el elector recuerda, después de la elección, 3 meses, sabe perfectamente quién fue electo, hasta los 3 meses. En este caso, presidente municipal y por supuesto gobernador, hasta los 3 meses toda la población termina por asimilar o entender y quizá también enterarse de quién fue electo. Fuera del presidente municipal y del gobernador,
ya se disipa mucho el conocimiento Muchísimo. de quiénes fueron electos. Sí, yo he estado en lugares donde amigos míos no reconocen a la diputada por la que votaron, o a su senadora, o a su, digo, la verdad, ¿no? Yo creo que si ahorita le enseñas a las personas la foto de- recuerdo que había una senadora que duró muchos años, era de Morena, y ahorita es diputada federal. Diputada federal. ¿Cómo se llama esta chica? Bueno, ¿cómo se llame? Fíjate, no nos acordamos nosotros que somos analistas. Y una vez yo me la encontré en un restaurante, la saludé y unos amigos que estaban ahí no sabían quién era. Y bueno, pues era la senadora del estado, ¿no? Ahora imagínate los jueces. ¿Cuántos vamos a votar en Colima? Porque son como unos 20. El otro día Sí, que vino sí, la, sí. la licenciada del Poder Judicial, Sí, y cada uno tiene varios candidatos, cada sí, juez claro. tiene muchos candidatos. Entonces digo, ¿vamos a recordarlos? No, lo más probable es de que las personas van a votar por un impulso electoral, que en este momento lo tiene Morena, y que de seguro los jueces van a ser afines al partido político dominante en este momento. Y entonces los jueces ya no van a depender de una carrera judicial, sino van a depender de los electores que los eligieron, que curiosamente no es la sociedad, sino son los partidos políticos o los dirigentes de partidos que los están impulsando. Bueno, Sí, este discurso, Rubén, que se escuchó mucho ayer en la madrugada y hoy se escuchó en el Congreso local, la gente ya decidió, la gente nos dio el mandato y la orden para votar por esto. ¿Cómo lo ves ese? bueno, ¿Es así? en términos estrictos sí, ¿no? O sea, a final de cuentas, ahorita el movimiento político llamado Morena tiene la mayoría legislativa y entonces tiene la capacidad de impulsar, bueno, ya lo vimos, los cambios que desee, ¿no? Y lo que les faltaba, pues ya lo arreglaron, ¿no? Con los yunes. Tienen los congresos locales, entonces tienen la facultad de hacer los cambios constitucionales deseables. Que esa expresión de mayoría debe hacerse con responsabilidad es otra cosa. Claro. Que también hay que decir algo, se dice, no, es que las personas votaron por una reforma al Poder Judicial. A ver, no votaron por una reforma al Poder Judicial. Votaron por un movimiento político que tenía muchísimos elementos de programa político que las personas no los valoran. Votan por el meollo sustantivo de la propuesta, que en este caso fue la política social, por ejemplo, ¿no? Y votaron por los candidatos excelente. No votaron a favor de la reforma judicial. No hubo un referéndum o un plebiscito para poder determinar si estaban a favor o en contra de una reforma judicial. No lo hubo. Pero bueno, digamos que es una afirmación que tiene una parte de verdad y una parte que no es verdad. La parte de verdad es que tiene la mayoría y un movimiento político al tener la mayoría tiene la facultad de hacer lo que desee impulsar sin más límites que su propia responsabilidad. Digo, así es la democracia, ¿no? Claro. Y hay que respetarla. Que no se votó por una reforma judicial, no. Digo, fue un elemento entre muchos que se manejaron en los discursos políticos de campaña. ¿Cómo analizas, cómo ves ya el cierre del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador con todo esto que ha pasado? Pues está cerrando como él lo quiere cerrar, ¿no? Lo está cerrando con la controversia, impulsando cosas que eran parte de su agenda personal. Habrá que recordar que nuestro amigo Mario Delgado dijo que este era un regalo para el presidente, la aprobación de la reforma, Sí. porque era un proyecto del presidente. Y bueno, ya se lo están dando a regalo. Yo creo que, no sé, él supone que está haciendo las cosas muy bien. Yo siento que debió haber cuidado más su salida, que su paso histórico hubiera sido más de grandeza, más de republicanismo, más de equilibrios, más de estadilidad del país. Estadista, ¿no? Más de estadista y menos de un dirigente político, porque es antagónico al pensamiento de un estadista el pensamiento de un dirigente político. El pensamiento del dirigente político busca lo inmediato, ganar, por ejemplo, la elección inmediata, cumplir un proyecto político inmediato. Y el estadista piensa en los siguientes años, piensa hacia el futuro, y creo que el presidente se quedó en la propuesta del líder político, en este caso el líder político, un movimiento importante, formado por él, pero descuidó la visión de estadista del país que se quiere hacia los siguientes años. Pero bueno, ya lo veremos. Al final de cuentas, la historia dirá la última palabra. Sí, al parecer los 6 años él se sentía más
se sintió más a gusto desde la parte política, seguía siendo como el líder moral de un movimiento político más que un líder del ejecutivo de la nación. Se veía más desenvuelto con los discursos de corte político, con los ataques, con los enfrentamientos, a lo que él le llamaba adversarios, pues cuando eres ejecutivo ya eres presidente de todos los mexicanos, ya no deberías tener adversarios, la propia Constitución te dice que no puedes discriminar a nadie, ¿no? Entonces, al parecer nunca quiso separarse de esa figura de líder político, líder moral de un movimiento político que pues bueno, ha tenido éxito, que ha sabido llegar al consciente de la población, supo enamorar a un sector de la población y le está dando pues estos resultados, ¿no? Sí, digo, la verdad es de que los que vemos las cosas desde la distancia quisiéramos haber hecho las cosas de otro modo, ¿no? Pero a final de cuentas la política es lo que es, no lo que yo quisiera que fuera, ¿no? Me hubiera gustado a mí tener un presidente más estadista que líder político, que pensara en el futuro republicano del país, en el futuro democrático, en el futuro de la paz social, del equilibrio, sin dejar de reconocer su valía en las prendas de su propio proyecto político y social, ¿no? Pero no, él prefirió ser un líder político nada más. Olvidó la otra fracción de la jefatura de Estado, de la jefatura hacia el futuro, y se concentró en la jefatura política inmediata, que le resultó muy bien, porque al final de cuentas ganó las elecciones en la mayoría de los estados, impuso a su sucesora, porque bueno, la impuso desde muchos años antes, eso no se puede negar, y ahora va a tener el retiro político que desee. O sea, puede ser un retiro político con gran influencia o puede ser un retiro político alejado de los reflectores. A ver qué es lo que decide él. Pues el tiempo, Rubén, y los resultados son los que van a juzgar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso será lo que tendremos que esperar, ¿no? El tiempo. Así es. Y no faltará mucho. Sí. Vamos a poderlo ver en pocos meses. A ver qué va a pasar. A ver qué va pasando. Pues te agradezco mucho, Rubén. Un placer poder platicar contigo, como todas las noches de Focus. Pues agradecemos mucho que nos haya podido acompañar por espacio de estos 30 minutos en esta noche de Focus. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy buenas noches.